la noche leyéndolo. No me acuerdo si lo terminé en esa noche, pero recuerdo que el otro día tenía clases y no dormí nada con tal de leerme este libro. Además, en esa etapa de mi vida como adolescente, yo creía que sufría muchísimo por amor, así como lo hacía Bella en este libro, así que me sentía un poco identificada con ella. Y creo que por eso este libro me tocó tanto el alma. También me gusta mucho la forma en la que escribe Stephanie Meyer. Siento que es tan completa la narrativa que puedes imaginarte por completo la situación. Así que espero que disfruten mucho de este libro. Ya sabes que puedes suscribirte, dejar tu me gusta y tu comentario para así apoyar mi canal. Espero que este video de verdad te guste un montón. Y sin nada más que decirte, vamos a comenzar. Para mi padre, Stephen Morgan, nadie ha recibido más afecto ni un apoyo tan incondicional como el que tú me has dado. Yo también te quiero. Los placeres violentos terminan en la violencia y tienen en su triunfo su propia muerte, del mismo modo que se consumen el fuego y la pólvora en un beso voraz. Romeo y Julieta, acto 2, escena 6. Prefacio. Me sentía atrapada en una de esas pesadillas aterradoras en las que tienes que correr hasta que te arden los pulmones sin lograr desplazarte nunca a la velocidad necesaria. Las piernas parecían moverse cada vez más despacio mientras me esforzaba por avanzar entre la multitud indiferente, pero aún así las manecillas del gran reloj de la torre seguían avanzando. No se detenían, inexorables e insensibles, se aproximaban hacia el final de todo. Pero esto no era un sueño, y a diferencia de las pesadillas, no corría para salvar mi vida. Corría para salvar algo infinitamente más valioso. En ese momento, incluso mi propia vida parecía tener poco significado para mí. Alice había predicho que existían muchas posibilidades de que las dos muriéramos allí. Tal vez el resultado habría sido bien diferente si aquel sol deslumbrante no la hubiera retenido, de modo que solo yo era libre de cruzar aquella plaza iluminada y atestada de gente, y no podía correr lo bastante rápido, por lo que no me importaba demasiado que estuviéramos rodeados por nuestros enemigos, extraordinariamente poderosos. Supe que era demasiado tarde cuando el reloj comenzó a dar la hora y sus campanadas hicieron vibrar el enlosado que pisaban mis pies, demasiado lentos. Entonces me alegré de que más de un vampiro ávido de sangre me estuviera esperando por los alrededores. Si esto salía mal, a mí ya no me quedarían deseos de seguir viviendo. El reloj siguió dando la hora mientras el sol caía a plomo en la plaza desde el centro exacto del cielo. La fiesta. Estaba segura de que era un sueño en un 99%. Las razones de esa certeza casi absoluta eran, en primer lugar, que permanecía en pie recibiendo de pleno un brillante rayo de sol, la clase de sol intenso y cegador que nunca brillaba en mi actual hogar de Forks, Washington, donde siempre lloviznaba. Y en segundo lugar, porque estaba viendo a mi abuelita Mary, que había muerto hacía 6 años. Esto sin duda ofrecía una seria evidencia a favor de la teoría del sueño. La abuela no había cambiado mucho, su rostro era tal y como lo recordaba,
espeso pelo blanco de aspecto similar al de una nube. Nuestros labios, los suyos fruncidos en una miríada de arrugas, se curvaron a la vez con una media sonrisa de sorpresa. Al parecer, tampoco ella esperaba verme. Estaba a punto de preguntarle algo. Era tanto lo que quería saber. ¿Qué hacía en mi sueño? ¿Dónde había permanecido los últimos 6 años? ¿Estaba bien el abuelo? ¿Se habían encontrado
embargo, no había otras que las de mi frente y comprendí que desaparecían si me relajaba, pero no podía. La desazón se había aposentado en mi ceño hasta formar una línea de preocupación encima de los ansiosos ojos marrones. Solo ha sido un sueño, me recordé una vez más, solo un sueño, y también mi peor pesadilla. Con las prisas por salir de casa lo antes posible, me salté el desayuno. No me encontraba con ánimo de enfrentarme a mi padre y tener que pasar unos minutos fingiendo estar contenta. Intentaba sentirme sinceramente entusiasmada con los regalos que le había pedido que no me hiciera, pero notaba que estaba a punto de llorar cada vez que debía sonreír. Hice un esfuerzo para sosegarme mientras conducía camino del instituto. Resultaba difícil olvidar la visión de la abuelita. No podía pensar en ella como si fuera yo, y solo pude sentir desesperación cuando entré en el conocido aparcamiento que se extendía detrás del instituto de Forks y descubrí a Edward inmóvil, recostado contra su pulido Volvo plateado, como un tributo de marfil consagrado a algún olvidado dios pagano de la belleza. El sueño no le hacía justicia y estaba allí esperándome solo a mí, igual que cualquier otro día. La desesperación se disipó momentáneamente y la sustituyó el embeleso. Después del casi medio año que llevábamos juntos, todavía no podía creerme que mereciera tener tanta suerte. Su hermana Alice estaba a su lado, esperándome también. Edward y Alice no estaban emparentados de verdad, por supuesto. La historia que corría por Forks era que los retoños de los Cullen habían sido adoptados por el doctor Carlyle Cullen y su esposa Esme, ya que ambos tenían un aspecto excesivamente joven como para tener hijos adolescentes. Aunque su piel tenía el mismo tono de palidez, sus ojos el mismo extraño matiz dorado y las mismas ojeras marcadas y amoratadas. El rostro de Alice, al igual que el de Edward, era de una hermosura asombrosa, y estas similitudes los delataban a los ojos de alguien que, como yo, sabía que eran. Puse cara de pocos amigos al ver a Alice esperándome allí, con sus ojos de color tostado brillando de excitación y una pequeña caja cuadrada envuelta en papel plateado en las manos. Le había dicho que no quería nada, nada, ni regalos, ni ningún otro tipo de atención por mi cumpleaños. Evidentemente
18 años no es ser muy mayor, dijo Alice. Tenía entendido que, por lo general, las mujeres no se sentían mal por cumplir años hasta llegar a los 29. Es ser mayor que Edward, mascullé. Él suspiró. Técnicamente, dijo ella sin perder su tono desenfadado, ya que solo lo adelantas en un año de nada. Se suponía que, si estaba segura del futuro que deseaba,
siendo jefe de policía de una localidad pequeña como Forks. Mi único ingreso personal procedía de los 3 días a la semana que trabajaba en la tienda local de productos deportivos. Era afortunada al tener un trabajo en un lugar tan minúsculo como aquel. Destinaba cada centavo que ganaba a mi microscópico fondo para la universidad. En realidad, la universidad era el plan B, porque aún no había perdido las esperanzas depositadas en el plan A. Aunque Edward se había puesto tan inflexible con lo de que yo continuara siendo humana que... Edward tenía un montón de dinero. Ni siquiera quería pensar en la cantidad total. El dinero casi carecía de significado para él y el resto de los Cullen. Según ellos, solamente era algo que se acumula cuando tienes tiempo ilimitado y una hermana con la asombrosa habilidad de predecir pautas en el mercado de valores. Edward no parecía entender por qué le ponía objeciones a que gastara su dinero conmigo, es decir, porque me incomodaba que me llevara a un restaurante caro de Seattle y no podía regalarme un coche que alcanzara velocidades superiores a los 80 kilómetros por hora, o incluso porque no podía pagarme la matrícula de la universidad. Tenía un entusiasmo realmente ridículo por el plan B. Edward creía que yo estaba poniendo trabas sin necesidad, pero ¿cómo le iba a dejar que me diera nada cuando yo no tenía con qué corresponderle? Él, por alguna razón incomprensible, quería estar conmigo. Cualquier cosa que me diera, además de su compañía, aumentaba aún más el desequilibrio entre nosotros. Conforme fue avanzando el día, ni Edward ni Alice volvieron a sacar el tema de mi cumpleaños y comencé a relajarme un poco. Nos sentamos en nuestro lugar de siempre a la hora del almuerzo. Existía alguna extraña clase de tregua en esa mesa. Nosotros tres, Edward, Alice y yo, nos sentábamos en el extremo sur de la misma. Ahora que los hermanos Cullen más mayores y amedrentadores, por lo menos en el caso de Emmett, se habían graduado, Alice y Edward ya no intimidaban demasiado y no nos sentábamos solos. Mis otros amigos, Mike y Jessica, que estaban en la incómoda fase de amistad posterior a la ruptura, Angela y Ben, cuya relación había sobrevivido al verano, Eric, Connor, Tyler y Lauren. Aunque esta última no entraba realmente en la categoría de amiga, se sentaban todos en la misma mesa, pero al otro lado de una línea invisible. Esa línea se disolvía en los días soleados cuando Edward y Alice evitaban acudir a clase. Entonces la conversación se generalizaba sin esfuerzo hasta hacerme partícipe. Ni Edward ni Alice encontraban este ligero ostracismo ofensivo ni molesto, como le hubiera ocurrido a cualquiera. De hecho, apenas lo notaban. La gente siempre se sentía extrañamente mal e incómoda con los Cullen, casi atemorizada por alguna razón que no era capaz de explicar. Yo era una rara excepción a esa regla. Algunas veces Edward se molestaba por lo cómoda que me sentía en su cercanía. Pensaba que eso no le convenía a mi salud, una opinión que yo rechazaba de plano en cuanto él la formulaba con palabras. La sobremesa pasó deprisa. Terminaron las clases y Edward me acompañó al coche, como de costumbre, pero esta vez me abrió la puerta del copiloto. Alice debía de haberse llevado su coche a casa para que él pudiera evitar que yo consiguiera escabullirme. Crucé los brazos y no hice ademán de guarecerme de la lluvia. Es mi cumpleaños y ni siquiera puedo conducir. Me comporto como si no fuera tu cumpleaños, tal y como tú querías. Pues si no es mi cumpleaños, no tengo que ir a tu casa esta noche. Muy bien. Cerró la puerta del copiloto y pasó a mi lado para abrir la puerta del conductor. Feliz cumpleaños. Calla, mascullé con poco entusiasmo. Entré por la puerta abierta.
planes de Alice me ponían tan nerviosa que empeoraban mi estado de ánimo, ya de por sí sombrío, y las palabras me salieron con más brusquedad de la pretendida. Nunca exponía a Edward a mi mal genio, y el tono de mi voz le hizo apretar los labios para que no se le escapara una sonrisa. Se volvió para tomar mi rostro entre sus manos cuando aparqué frente a la casa de Charlie. Me tocó con mucho cuidado, paseando las puntas de sus dedos por mis sienes, mis pómulos y la línea de la mandíbula, como si yo fuera algo que pudiera romperse con facilidad, lo cual era exactamente el caso, al menos en comparación con él. Deberías estar de un humor estupendo, hoy más que nunca, susurró. Su dulce aliento se deslizó por mi rostro. ¿Y si no quiero estar de buen humor?, pregunté con la respiración entrecortada. Sus ojos dorados ardieron con pasión. Pues muy mal. Empezaba a sentirme confusa cuando se inclinó sobre mí y apretó sus labios helados contra los míos. Tal como él pretendía, sin duda, olvidé todas mis preocupaciones y me concentré en recordar cómo se inspiraba y expiraba. Su boca se detuvo sobre la mía, fría, suave y dulce, hasta que deslicé mis brazos en torno a su cuello y me lancé a besarle con algo más que simple entusiasmo. Sentí como sus labios se curvaban hacia arriba cuando se apartó de mi cara y se alzó para deshacer mi abrazo. Edward había establecido con cuidado los límites exactos de nuestro contacto físico a fin de mantenerme viva, aunque yo respetaba la necesidad de guardar una distancia segura entre mi piel y sus dientes ponzoñosos y afilados como navajas. Tendía a olvidar esas trivialidades cuando me besaba. «Pórtate bien, por favor», suspiró contra mi mejilla. Presionó sus labios contra los míos una vez más y se apartó definitivamente de mí, obligándome a cruzar los brazos sobre mi estómago. El pulso me atronaba los oídos. Me puse una mano en el corazón, palpitaba enloquecido. «¿Crees que esto mejorará algún día?», me pregunté, más a mí misma que a él. «¿Alguna vez conseguiré que el corazón deje de intentar saltar fuera de mi pecho cuando me tocas?». «La verdad, espero que no», respondió
le hizo un sonido de disgusto. No le envidio a la chica, sino la facilidad para suicidarse, aclaró con tono de burla. Para vosotros, los humanos, es tan sencillo. Todo lo que tenéis que hacer es tragaros un pequeño vial de extractos de plantas. ¿Qué? Inquirí con un grito ahogado. Es algo que tuve que plantearme una vez y sé, por la experiencia de Carlyle, que no es nada sencillo. Ni siquiera estoy seguro de cuántas maneras de matar se probó Carlyle al principio, cuando se dio cuenta de en qué se había convertido. Su voz, que se había tornado mucho más seria, se volvió ligera otra vez, y no cabe duda de que sigue con una salud excelente. Me retorcí para poder leer su expresión. ¿De qué estás hablando? Quise saber. ¿Qué quieres decir con eso de que tuviste que planteártelo una vez? La primavera pasada, cuando tú casi te mataron. Hizo una pausa para inspirar profundamente, luchando por volver al tono socarrón de antes. Claro que estaba concentrado en encontrarte con vida, pero una parte de mi mente estaba elaborando un plan de emergencia por si las cosas no salían bien. Y como te decía, no es tan fácil para mí como para un humano. Los recuerdos de mi último viaje a Phoenix me embargaron y durante un segundo sentí cierto vértigo. Aún conservaba en mi memoria con total nitidez el sol cegador y las oleadas de calor procedentes del asfalto, mientras corría a toda prisa y con ansiedad al encuentro del sádico vampiro que quería torturarme hasta la muerte. James me esperaba en la habitación de los espejos con mi madre como rehén, o eso suponía yo. No supe hasta más tarde que todo era una treta. Lo que tampoco sabía James es que Edward se apresuraba a salvarme. Lo consiguió a tiempo, pero por muy poco. De manera inconsciente, mis dedos se deslizaron por la cicatriz en forma de media luna de mi mano, siempre a varios grados por debajo de la temperatura del resto de mi piel. Sacudí la cabeza como si con eso pudiera deshacerme de todos los malos recuerdos e intenté comprender lo que Edward quería decir, mientras sentía un incómodo peso en el estómago. Un plan de emergencia, repetí. Bueno, no estaba dispuesto a vivir sin ti. Puso los ojos en blanco como si eso resultara algo evidente, hasta para un niño, aunque no estaba seguro sobre cómo hacerlo. Tenía claro que ni Emmett ni Jasper me ayudarían, así que pensé que lo mejor sería marcharme a Italia y hacer algo que molestara a los Vulturis. No quería creer que hablaba en serio, pero sus ojos dorados brillaban de forma inquietante, fijos en algo lejano en la distancia, como si contemplara las formas de terminar con su propia vida. De pronto me puse furiosa. ¿Qué es un Volturi?, inquirí. Son una familia, contestó con la mirada ausente. Una familia muy antigua y muy poderosa de nuestra clase. Es lo más cercano que hay en nuestro mundo a la realeza, supongo. Caroline vivió con ellos algún tiempo durante sus primeros años en Italia, antes de venir a América. ¿No recuerdas la historia? Claro que me acuerdo. Nunca podría olvidar la primera vez que visité su casa, la enorme mansión blanca escondida en el bosque al lado del río, o la habitación donde Carlyle, el padre de Edward en tantos sentidos reales, tenía una pared llena de pinturas que contaban su historia personal. El lienzo más vívido, el de colores más luminosos y también el más grande, procedía de la época que Carlyle había pasado en Italia. Naturalmente que me acordaba del sereno cuarteto de hombres, cada uno con el rostro exquisito de un serafín, pintados en la más alta de las balconadas, observando la espiral caótica de colores. Aunque la pintura se había realizado hacía siglos, Carlyle, el ángel rubio, permanecía inalterable. Y recuerdo a los otros tres, los primeros conocidos de Carlyle. Edward nunca había utilizado la palabra Volturis para referirse al hermoso trío, dos con el pelo negro y uno con el cabello blanco como la nieve. Los llamó Aro, Cayo y Marco, los mecenas nocturnos de las artes. De cualquier modo, lo mejor es no irritar a los Volturis, continuó Edward, interrumpiendo mi ensoñación.
es lo mismo. Él no parecía comprender la diferencia y se rió entre dientes. ¿Y qué pasa si te ocurre algo? Me puse pálida solo de pensarlo. ¿Querrías que me suicidara? Un rastro de dolor surcó sus rasgos perfectos. Creo que veo un poco por dónde vas, solo un poco, admitió. Pero, ¿qué haría sin ti? Cualquier cosa de las que hicieras antes de que yo apareciera para complicarte la vida. Suspiró. Tal como lo dices, suena fácil. Seguro que lo es. No soy tan interesante, la verdad. Parecía a punto de rebatirlo, pero lo dejó pasar. Eso es indiscutible, me recordó. Repentinamente se incorporó, adoptando una postura más formal, colocándome a su lado de modo que no nos tocáramos. Charlie, aventuré. Edward sonrió. Poco después escuché el sonido del coche de policía al entrar por el camino. Busqué y tomé su mano con firmeza, ya que mi padre bien podría tolerar eso. Bueno, y hasta aquí voy a dejar la lectura del libro por esta vez, ya que llevo mucho tiempo leyendo y este video se va a hacer eterno. Si quieren que siga leyendo este libro, háganmelo saber en los comentarios. No tendré ningún problema en continuarlo porque es de mis libros favoritos. Bueno, y el libro es bastante largo. Tiene 364 páginas, así que veo muy difícil que lo pueda leer completo, pero sí que puedo leer algunos capítulos. Así que ya sabes que si quieres que siga con este libro, déjamelo saber en los comentarios. Y bueno, ya sabes que te deseo que estés teniendo un excelente día, un excelente día, un excelente día, una excelente tarde, una excelente tarde, una excelente tarde, o una excelente noche, una excelente noche, una excelente noche, dependiendo del momento del día en el que estés viendo este video. Ya sabes que te quiero un montón y que te doy las gracias por haber visto este video. Te mando un abrazo apretado y un beso allá donde sea que estés.